estimados oyentes, amantes del pensamiento agudo y de la cultura que se atreve a mirarse en el espejo, bienvenidos a este espacio donde desvelaremos la esencia de una obra que, como un palo al agua, genera ondas de reflexión y crítica en el estanque a veces estancado de la estética contemporánea. Hoy nos sumergiremos en los ensayos de Ernesto Castro Córdoba, Un palo al agua, ensayos de estética, un libro que, con una prosa tan incisiva como el título sugiere, nos invita a un recorrido por los desafíos y contradicciones del arte y la identidad en la era de la posmodernidad y el capitalismo tardío. Castro, un joven ensayista que no teme mojarse, nos ofrece una visión panorámica y crítica de la cultura actual, desgranando la trama central de cómo el arte, en su constante anhelo de emancipación y crítica, es implacablemente cooptado, neutralizado y mercantilizado por un sistema que transforma la rebelión en producto y la autenticidad en estrategia de consumo. Esta es la tragicomedia del arte contemporáneo que el autor explora a través de la obra de pensadores, artistas y fenómenos culturales, revelando una constante dialéctica entre la aspiración utópica y la asimilación institucional. Nuestro viaje comienza con el provocador concepto de la muerte del arte. Lejos de la extinción biológica, Castro nos recuerda que para pensadores como Hegel, esta muerte es una superación dialéctica, el arte se vuelve pretérito para ser comprendido por la filosofía, momificado como condición para su intelección. Sin embargo, Castro desmitifica este tópico, advirtiendo que a menudo deviene un pseudoproblema teórico que sirve para alimentar a una caterva de redactores de catálogos. Más que una desaparición, es una transfiguración en el proceso histórico, una asunción de lo sensible por la razón autoconsciente que, según Hegel, culminó en la escultura griega antes de ceder su primacía a la filosofía. Pero la muerte del arte también se manifiesta en la neutralización de su potencial crítico. Castro examina el programa estético-político de la Internacional Situacionista y Yese, una ambiciosa síntesis entre la revolución social y la transformación del yo que llevó los gestos de la vanguardia histórica a su clímax. El situacionismo, con su de tournements como apropiación subversiva de la basura mediática, buscaba fusionar el arte con la vida, combatiendo el aburrimiento y la pasividad del consumo. Soñaban con una sociedad de emisores y un juego revolucionario. No obstante, la historia de las vanguardias es, para Castro, una crónica de cooptación. La espontaneidad y la radicalidad situacionista fueron engullidas por el neoliberalismo. Mayo del 68, con sus resonancias insurgentes, no fue el fin de la sociedad del espectáculo, sino el pistoletazo de salida para un nuevo espíritu del capitalismo que hizo del chic radical una estrategia de marketing y de la auténtica rebeldía un producto de consumo. La calle se sustituyó por la vitrina, el cóctel molotov por el canapé. El arte, que prometió subvertir el sistema, acabó legitimándolo, con los museos consolidándose como último fortín de la asimilación mercantil y conceptual. Adentrándonos en la función del arte, Castro nos presenta un mosaico de interpretaciones. Históricamente, el arte ha tenido una clara función pedagógica, desde Platón, que lo veía como expresión ejemplar de ideas, hasta Frederick Jameson, quien aboga por un arte que cartografíe el capitalismo como totalidad dinámica. Schiller, por su parte, concebía la belleza como un camino hacia la emancipación humana. Existe también la función contemplativa o intuitiva, donde el arte permite el acceso a contenidos ideales inefables. Schopenhauer abre una fractura en el mundo administrado Adorno, o desvela una verdad performativa que conecta al ser humano con lo totalmente otro Heidegger. Estas funciones aspiran a una trascendencia intramundana, a una apertura de lo posible que resiste la taxonomía. Sin embargo, en el capitalismo global financiero, el arte asume una función económica y de distinción social de primer orden. El mercado del arte contemporáneo, comprometido con la producción de nuevos valores, se convierte en un coto de caza para el capital ocioso, un espacio para el blanqueo de dinero y la revalorización de inversiones. La privatización de servicios culturales y la proliferación de grandes espacios expositivos son estrategias de un capitalismo cognitivo que explota recursos culturales. Los Young British Artists de los 90, con su egolatría y adoración de la banalidad, se convirtieron en estrellas mediáticas bajo el paraguas de figuras como Charles Saatchi, encarnando a la primera generación de artistas plenamente comprometidos con los valores capitalistas. Pierre Bourdieu ya había desenmascarado la retórica del arte como don espiritual, demostrando que la apreciación artística es un producto del capital simbólico y la pertenencia de clase
una estrategia de legitimación de la hegemonía cultural. El arte contemporáneo, especialmente el que se presenta como contestatario, adquiere una aura fascinante para los nuevos ricos, quienes, en su afán por diferenciarse de la clase media, adoptan los valores izquierdistas o populares y los revisten de elitismo. De este modo, las obras que pretenden subvertir el sistema acaban engrasando la maquinaria de subastas. La institucionalización del arte es la clave de su tragicomedia. La idea de que el objeto artístico atenta contra su propia objetualidad adorno y se resiste a ser una mera mercancía se convierte en un programa político. El Readima de Duchampiano, al cuestionar el espacio expositivo, revelaba el carácter arbitrario de la distinción entre objeto de uso y obra de contemplación, pero el arte político vive en una tensión constante entre la marginalidad y la neutralización museística. Los museos, herederos de un elitismo pasado de moda, se transforman en parques temáticos Baudrillard o Teiza, donde la monumentalidad del continente como el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry eclipsa el contenido. La seducción de la incongruencia, según Thomas Krenz, director de la Fundación Guggenheim, se convierte en la función vital del museo, un lugar para el consumismo cultural mainstream donde el envoltorio es todo y el contenido nada. La plebeyización de la cultura, diagnostica Jameson, es un fenómeno irreversible y los museos, en su ambivalencia, han de encontrar un nuevo lugar, aunque sea como gigantes que sirven la ración de bienes artísticos sin cuestionar la bandeja. La era comunicativa y la codificación del yo marcan un nuevo capítulo en esta tragicomedia. La revista Time nombrando a tú como persona del año en 2006 simboliza el paso de la conexión entre sitios a la conexión entre personas en la web 2.0. Castro traza una genealogía de los sistemas de intercambio cultural de conocimiento Gutenberg, información MC Luan y ahora comunicación. La web 2.0 sintetiza lo anterior, haciendo de la relación interpersonal la forma paradigmática. La identidad se vuelve hacia afuera, constituida por los enlaces con otros, el yo es su afuera. Aquí, la ambivalencia es total a la red, puede ser el ideal habermasiano de comunicación o una versión actualizada de la voluntad de poder nietzscheana, la sociedad de emisores de Barthes o la comunidad desobrada de Nancy. Internet no es impersonal o líquido, sino que todo lo etéreo se consolida en la red Eloy Fernández Porta. La identidad se flexibiliza, se modula por los otros y el anonimato es despreciado si no es participativo. Pero esta disponibilidad total y el estado de bienestar mediático de la web 2.0 tienen un lado oscuro. Castro argumenta que no es una utopía gratuita, sino una nueva fase de acumulación primitiva del capital. El nombramiento de Mark Zuckerberg como persona del año por Time en 2010 lo confirma. El otro anónimo tiene un propietario. Internet se revela como un gigantesco dispositivo de trabajo no retribuido, donde los usuarios, lojeros, facebauqueros y surferos varios generan perfiles de consumo y datos personales sin cobrar en un ocio no retribuido que se convierte en plusvalía. Los nativos digitales son los nuevos proletarios digitales o indígenas digitales explotados por una potencia colonizadora que extrae la materia prima de su intimidad y les devuelve el producto manufacturado de sus aspiraciones. Es una relación de explotación colonial donde el disfrute del goce es el mandato del superyo lacaniano, convirtiendo el deber en placer. Esta lógica de la explotación se materializa en la crítica a Nicolas Bourriaud. Castro lo describe como un Prometeo curatorial que saquea la tradición intelectual para legitimar el arte contemporáneo. Su estética relacional, que celebra las relaciones interpersonales como bien estético y promueve espacios de sociabilidad, es desenmascarada como un modelo de negocio perverso. Bajo la apariencia de participación opcional y democratización, se extrae plusvalía de la espontaneidad creativa del público. La falsa utopía de la igualdad radical encubre una desigualdad de estructural donde el artista, como agente de contactos, capitaliza la actividad ociosa de un público que trabaja sin saberlo, enajenado de los resultados económicos. Bourriaud, en esta lectura, expone un modelo de contratación precario y de producción flexible que prefigura la realidad laboral post-2008. Michel Houellebecq también recibe su palo. Castro analiza su tesis sobre la muerte de la novela en una sociedad homogénea donde lo irrepetible pierde sentido y la literatura cede ante la información. Houellebecq, con su estilo autoficcional y teórico, retrata una sociedad posthistórica habitada por nehumanos purgados de sentimientos, a menudo en utopías fallidas que revelan las imitaciones de nuestra imaginación. Castro critica la falacia naturalista de Houellebecq
que postula el egoísmo como esencia humana y su visión sesgada de la homogenización, ignorando la ampliación de los sentidos prometida por M. Cellum. La sexualidad, para Augebeck, es un sistema de jerarquía social y su liberación en mayo del 68 una expansión del campo de batalla capitalista. Castro refuta esta visión argumentando que la mercantilización de las relaciones personales fue resultado de la reacción conservadora de los 80, no del 68. Augebeck es un nouveau reactionnaire que, con un pesimismo típicamente reaccionario, presenta el deber sexual como un imperativo categórico del hedonismo, donde la felicidad es una obligación y el fracaso una doble derrota. Sus personajes son víctimas de una tiranía de la oferta y de la angustia ante la amplitud de posibilidades, perdiendo la responsabilidad al disolverse la personalidad en una pluralidad de momentos de consumo. En el ámbito de la poesía, la lectura de Jonesberry revela otra dimensión de la complejidad cultural. Su poesía experimental, que sintetiza a Whitman y Eliot, privilegia el significante y se apropia y recodifica los textos, creando un vórtice con múltiples influencias. El sujeto de enunciación es un nudo gordiano de apropiación ambiental, un sujeto de la enunciación a la estructura gramatical como sustancia literaria. Sus poemas, como Crímenes en busca de autor o MC Buffin literarios, frustran las expectativas semánticas, explorando la caducidad del pensamiento crítico que niega lo establecido. La poesía de Asbury, a pesar de su afán de totalidad y su hiperrealismo vanguardista, termina siendo solipsista, con una fuera que carece de exterioridad, apuntalando el sistema que busca criticar. Finalmente, la obra de Doris Salcedo, con su Sibboleth, una grieta en el suelo de la Tate Gallery, nos confronta con la contraseña que no quiero pronunciar. La intervención de Salcedo, que se conecta con la poesía del silencio tras el Holocausto Paul Celan y la deconstrucción de Derrida, es un gesto de crítica inmanente que señala la distancia entre la institución museística y su propio ser. La grieta simboliza la distancia insalvable entre el norte y el sur, la herida social. Salcedo hereda de Celan la estrategia de privilegiar el silencio y lo siniestro para revelar la ausencia de fundamento. Sus obras, como atrabiliarios, con muebles destartalados y profanados por la exposición, cuestionan el axioma duchampiano del readimade, integrando la memoria de los poseedores en objetos de uso personal. Pero de Salcedo una artista integrada. Su éxito, el elogio de figuras como el príncipe Felipe o el efecto Tate José Luis Brea, revelan cómo el arte crítico es cooptado, transformándose en un espectáculo de primera necesidad que legitima los mecanismos de dominación. La gente participa conscientemente en esta disonancia cognitiva, donde la retórica autocuestionante se convierte en una economía de resistencia dentro del museo. La grieta de Sibboleth, en última instancia, no escapa a la lógica smithiana del soberano y deviene un estado de excepción que confirma la regla, dejando al espectador en una falsa conciencia de la realidad. El arte, aun en su tragicomedia, se convierte en un documento de barbarie, una culpa del superviviente, que, como el psicótico que tiembla ante una catástrofe ya ocurrida, ignora su propia complicidad. Ernesto Castro, con su mirada incisiva, nos deja con la pregunta central cómo configurar un aparato mnemotécnico donde se dé cabida al relato de los otros con la mayor sinceridad posible, hasta el punto de que esta sinceridad termine autodenunciándose como ideológica. No se trata de destruir el museo, sino de mostrar en su interior, una y otra vez, la falsa pretensión de totalidad que entraña como institución del mundo administrado, revelando la distancia entre el mundo que es y el mundo que anhelamos. Un palo al agua que más allá de la superficie nos invita a reflexionar sobre las profundas corrientes que mueven la cultura y el arte en nuestros días.